Amigas, bienvenidos a este pequeño espacio de conocimiento. Mi nombre es Milagros Gil, estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua en el núcleo Puerto Ordaz. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de la casación. Y específicamente en materia civil. La etimología de casación deriva de la acción de casar o anular. Y por recurso de casación se entiende que es aquel que se interpone ante el grado supremo de jerarquía judicial contra los fallos definitivos o laudos a los cuales se le atribuye la infracción de una norma o ley o la doctrina legal, o bien el quebrantamiento de alguna formalidad esencial del procedimiento. Precisamente el nombre de recurso que se le da a la casación determina y describe su carácter impugnativo, pues el término genérico de recurso se le da a aquellos actos procesales que son especiales y destinados a anular el resultado de otros actos procesales. Ahora bien, en materia civil, el recurso de casación es aquel remedio supremo y extraordinario contra las sentencias ejecutorias dictadas contra la ley o, como dijimos antes, el quebrantamiento de una norma, alguna formalidad del proceso, algo esencial para que se lleve a cabo un juicio. Y siempre que atenta contra el interés de la parte privada. Muy bien, dicho esto, se dice que el recurso de casación tiene su petitum en la anulación de la sentencia recurrida y que la causa pretende o la pretensión de la misma es el vicio por el cual se denuncia. Muy bien, dando continuación al tema de la casación, aquí en Venezuela, está regulado por el Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, para interponer o el procedimiento en sí de la casación tiene ciertos lapsos y ciertos requisitos que hay que cumplir. Por tanto, vamos a proceder a leer el artículo 13 del Código de Procedimiento Civil, donde establece la admisión de la casación. Dice, se declarará con lugar el recurso de casación, numeral 1, cuando en el proceso se haya quebrantado u omitido formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho de defensa, o cuando en la sentencia no se hubieran cumplido los requisitos del artículo 243 de la misma norma, o cuando adoleciere de los vicios enumerados en el artículo 244 de la misma norma, siempre que contra dichos quebrantamientos u omisiones se hayan agotado todos los recursos, o en la omisión o quebrantamiento lesione el orden público. Cuando se haya incurrido, numeral 2, cuando se haya incurrido en un error de interpretación acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la ley, o aplicando falsamente una norma jurídica, y cuando se aplique una norma que no esté vigente o se le niegue aplicación y vigencia a una que sí lo esté, o cuando se haya violado una máxima de experiencia. Nos detenemos aquí. El artículo 313 de la ley que estamos tratando nos hace referencia a que hay dos maneras de que se dé la admisión de la casación, puesto que en el primero, como ya dijimos y desarrollamos el contexto de lo que es la casación en sí, se trata sobre el quebrantamiento de la norma fundamental o de la doctrina que establece la ley. Esto debe ser determinante por el recurrente y bien tiene que ser probable. No puede haber ninguna forma de duda o titubeo al momento de interpretar el numeral 1 del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, puesto que también en cuanto a la sentencia, que hablamos en segunda instancia, es decir, de los tribunales superiores, que dictaminan el fallo al cual vamos a recurrir, donde no cumpla con los requisitos del artículo 243, que ya previo conocimiento tenemos, o contra el quebrantamiento u omisiones que se hayan agotado todos los recursos. Esto nos establece un requisito donde se deben agotar primero los recursos ordinarios al momento de interponer uno extraordinario, puesto que de esto se diferencia el recurso de casación del recurso de apelación. El recurso de apelación es sobre
los temas controvertidos al momento de la sentencia. Es decir, que durante todo el proceso se va a llevar una misma causa. Ahora bien, la casación no. La casación es el recurso que se interpone ante el órgano superior en última instancia para hacer referencia a que una norma ha sido quebrantada o ha sido planteado en la decisión de la sentencia el derecho consuetudinario en vez del derecho escrito. En el numeral 2, que es nuestro segundo caso, dice que cuando se haya interpretado la norma de forma errónea, por lo tanto, que haya habido una aplicación falsa en cuanto a su contenido, y entonces esto determina que la jurisprudencia, que es lo que surge por el contexto del derecho consuetudinario, el Tribunal Superior de Justicia ha hecho varias resoluciones, varias jurisprudencias, donde establece ciertas excepciones al momento de proceder según sea el juicio, mercantil, civil o de materia penal. Y lo que nos hace referencia al ordinar 2 del artículo 313 de la ley que estamos tratando es eso mismo, que el recurso de casación se va a interponer por violación de la normativa legal o por no atender a lo que está dispuesto, a lo que disponen los órganos competentes en materia legislativa. En su último apartado, el mismo artículo dice que en los casos del ordinario, de este ordinario, o sea, el número 2, la infracción tiene que haber sido determinante, ya lo habíamos reflejado, de los dispositivos en la sentencia. Ahora bien, vamos a seguir prosiguiendo, donde el artículo 314 de la ley que estamos tratando dice que el recurso de casación se anunciará ante el tribunal que dictó la sentencia. Esto quiere decir ante el Tribunal Superior, donde hubo la apelación o se agotaron todos los recursos ordinarios. Y que cuenta con un lapso de 10 días siguientes al vencimiento de los lapsos indicados en el artículo 521. Ya eso lo sabemos. Solo en los casos de haber imposibilidad material de no hacerlo ante aquel, podrá anunciarse ante otro tribunal o ante un registrador o notario de la circunscripción para que éste lo pase de inmediato al tribunal que debe admitirlo o negarlo a los fines del pronunciamiento de la ley. Aquí nos detenemos nuevamente y tenemos 3 supuestos. En el primero nos establece que puede haber imposibilidad al momento de interponer un recurso de casación en el Tribunal Superior que emitió la sentencia última, por lo cual nos hace un breve recuento de que podemos tener una segunda opción o una tercera opción de presentarlo ante un tribunal distinto, o un registrador o un notario. Pero esto siempre va a caer nuevamente al tribunal que originó la sentencia, es decir, quien la dictó y donde hubo el quebrantamiento de la ley. Luego nos plantea un nuevo caso, que es toda intervención del tribunal que dictó la sentencia contra la cual se recurriere para frustrar u obstaculizar el anuncio del recurso, será sancionado por la Corte Suprema de Justicia. Aquí nos detenemos. El tribunal que emitió la sentencia, a la cual se recurre y en donde se interpone el recurso de casación, puede haber o se puede adolecer que existe un desvío, por decirlo de alguna manera, o ¿cómo decirlo? Un saboteo, en palabras coloquiales, un saboteo para tramitar el recurso de casación. Ahora bien, esto le corresponde a la Corte Suprema de Justicia emitir las sanciones pertinentes sin perjuicio de que se pueda declarar admitido por la misma Corte del Tribunal de la Corte Suprema de Justicia, declararlo admitido y que continúe su tramitación. Y en el último apartado nos señala que la misma Corte de Suprema Justicia podrá oír o sustanciar y pronunciarse acerca, es decir, puede admitirlo o negarlo. Y obviamente el tribunal competente para oír el recurso de casación será sancionado. Esto es una multa que, debido a la devaluación, no es necesario que hagamos hincapié. Ahora bien, posteriormente a todo esto, dejamos claro que existe un lapso de 10 días para interponer el recurso de casación. ¿Qué ocurre? Al momento de nosotros interponer un recurso de casación, inmediatamente al día siguiente de vencidos los 10 días para el recurso de casación, para anunciarlo, debe haber una respuesta del tribunal competente donde se hizo el anuncio. Y este debe admitirlo o negarlo.
Pero bien es sabido que todo puede pasar. Si esto no pasara, si no hubiera un pronunciamiento de admisión o negativa, en el caso de no ser admitido, el tribunal competente para oír el recurso debe plantear un escrito razonado donde establezca las razones por las cuales no se admitió el recurso, para que se le dé continuidad al recurrente de volver a interponer, pero esta vez ante la Corte Suprema de Justicia. Ahora, de no haber pronunciamiento, al día siguiente de vencido el lapso, el recurrente puede acudir directamente con un escrito de formalización ante la Corte Suprema de Justicia para que se le responda acerca del recurso de casación. Pasando esto, dice, pasar los 10 días de que se den para anunciar el recurso de casación sin que éste haya sido propuesto, se remitirá el expediente al tribunal a quien corresponde su ejecución. Es decir, de no haber recurso o interposición del recurso de casación, nuevamente sigue el procedimiento en segunda instancia del Tribunal Superior, el cual emitió la sentencia y para que se ejecute dicha sentencia. Si nos pasamos a la etapa de sentencia, ¿correcto? A la etapa de sentencia en el recurso de casación, no es más que hace hincapié a ciertas formalidades. Volviendo al tema de los lapsos procesales para el recurso de casación, dice, admitir el recurso de casación, artículo 317, o declarado con lugar, el de hecho comenzará a correr desde el día siguiente al vencimiento de los 10 días que se dan para efectuar el anuncio en primer caso, el día siguiente al de la declaratoria con lugar. De hecho, en segundo caso, un lapso de 40 días. Aquí nos detenemos. Hay dos opciones. En el primer caso, se interpone el recurso de casación ante el tribunal competente. Chévere. El tribunal competente dictamina si se admite y si corren los 40 días más el término de distancia para que se hagan las réplicas y las contrarréplicas, para que cada parte cuente con un lapso prudente para emitir un escrito de réplica y un escrito de contrarréplica. Es decir, sus argumentaciones razonadas respecto a la casación. Recordemos que la casación es la anulación de la sentencia, no verse sobre los puntos de hecho o de fondo que tengan que ver con la petición en cuanto al procedimiento previo. El segundo caso es que el tribunal competente no haya dictaminado negativa ni haya dictaminado admisión y entonces procede la Corte Suprema a decidir respecto los 5 días siguientes al momento que se interpone el recurso. Y una vez agotado ese lapso de 5 días, comienzan a correr los 40 días más el término de la distancia. Ahora bien, en cuanto a la sentencia, luego de que ya vemos este lapso de 10 días, 5 días, 20 días, más 10 días, más 10 días, pasamos a lo que es la sentencia. En la sentencia vemos que asimismo la Corte Suprema de Justicia debe cumplir con la aclaratoria sobre lo que verse sobre el recurso de casación. Es decir, el Tribunal de la Corte Suprema de Justicia se va a limitar exclusivamente a decidir si se anula la sentencia, si se remite el procedimiento a donde se quebrantó la infracción de ley o a donde hubo el agravio hacia el particular. Nada más eso. Posterior, si se ha denunciado o han habido otras denuncias, podrá extralimitarse, pero lo que establece la norma, que es decir, el Código de Procedimiento Civil, es que él se va a limitar exclusivamente a eso.